Para que... Ahí está, bueno, ya está grabando. Bueno, entonces, saben que... Bueno, hablo en plural, aunque seas vos sola, Victoria. Saben que el parcial lo subo el viernes a primera hora, me lo entregan el sábado. El parcial, así a grandes rasgos, trata los temas de género y registro. Ustedes van a tener un texto y van a tener que analizar todo el género y todo el registro de acuerdo a lo que ustedes tienen en el cuadernillo. También tienen que manejar algunas definiciones, definición de género, definición de registro, y en especial, bueno, saber analizar o realizar los análisis que nosotros proponemos en esta materia y que ustedes los practicaron en su segundo. Cuando hablamos de analizar género, analizamos primero, bueno, ver esa categoría amplia de género a la cual pertenece el texto. Yo les doy un texto que, por ejemplo, es un artículo periodístico, ustedes me van a decir que pertenece al género periodístico, me van a tener que decir que es una noticia, por ejemplo, y yo les pido que lo definan un poquito desde el género. Entonces, ustedes me tienen que definir qué es una noticia. Para eso pueden usar, por ejemplo, lo que ustedes ven en Expresión Cívica 2, ¿no? O lo pueden buscar en internet. O sea, cuando yo les digo definir lo que es el género y analizar específicamente en ese tipo de texto cuáles son sus características, bueno, decirme que una noticia es un texto objetivo, etcétera. Es una pequeña definición sobre lo que es una noticia. Lo que viene como análisis personal es el resto, que es dentro del género, ustedes tienen que analizar como también lo habíamos visto en lengua 1, que el género abarca tema, estructura y estilo. Entonces, bueno, el tema es de lo que trata, la estructura es la superestructura, y entonces ahí tienen que saber que ustedes estuvieron trabajando con dos superestructuras, la superestructura del texto explicativo y la superestructura del texto argumentativo. En este caso, para el parcial, yo les voy a tomar texto explicativo. El texto que va a aparecer es explicativo, porque para el final tomo texto argumentativo. Entonces, ¿cuál es la superestructura del texto explicativo? Hay una introducción que es optativa, porque podría no haber una introducción en un texto explicativo. Después viene el cuerpo del texto explicativo que se desarrolla a partir de preguntas-respuestas. Esas preguntas no tienen por qué ser explícitas. Ya no es que el texto tiene que ir respondiendo preguntitas como si fuera una entrevista, sino que esas preguntas le sirven de base al autor del texto para organizar su texto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hablar de las hormigas, me voy haciendo preguntas mentalmente. O sea, a qué grupo pertenecen las hormigas, cómo se alimentan, cómo se organizan, cuáles son sus depredadores. Esas preguntas que me las hago me sirven a mí para organizarme el texto. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Me sirven a mí para organizar el texto y entonces después cuando viene otra persona y analiza ese texto, puede reponer esas preguntas. Entonces tenemos una introducción al texto explicativo, un desarrollo a partir de preguntas-respuestas. Bien, Cecilia. Cecilia, fíjate que en el chat donde dice enviar pone todos para que también Victoria, que esté por acá, pueda leer lo que vos decís. Buenísimo. Y después el texto explicativo tiene una conclusión, que también es optativa. Lo importante es que el texto explicativo tenga su base en las preguntas-respuestas. Y la introducción y la conclusión pueden no estar. O sea, esa es la estructura del texto. Y en cuanto al estilo, ustedes en el estilo, esto tiene que ver con qué es un texto explicativo, y el estilo del texto explicativo, ¿cuál es? Primero la objetividad, la presencia de la primera persona singular o plural. A su vez, si este texto que yo les envío es una noticia, pero que
si es una noticia científica, se constituye también como un texto explicativo. Ustedes me la analizarán en cuanto al estilo de la noticia, que no sé, es el uso de oraciones relativamente simples, que contienen un orden oracional, el uso de párrafos no demasiado largos, bueno, estas cuestiones que ustedes tienen, que están viendo, por ejemplo, en expresión escrita 2. Y ustedes tienen que caracterizar, para retomar un poco, caracterizar lo que es el género del texto, y para eso entonces utilizan los tipos textuales que conocen. En general yo les doy una noticia de tipo científico, porque las noticias de tipo científico son fáciles de entender, que apuntan a un público que no es especialista, y porque a su vez pueden ser analizadas como textos explicativos, que es uno de los grandes temas que tenemos en nuestra materia. Entonces, a partir de esa noticia, ustedes van a poder analizar el género. Después, lo que ustedes tienen que hacer es analizar el registro. El registro, según ustedes tienen el cuadernillo, está conformado por el campo, el tenor y el modo. Esto, o sea, todo este análisis que están haciendo lo tienen que hacer sobre el texto con ejemplos, porque si no, no sirve el análisis. En el campo analizamos el vocabulario relacionado con el tema. Por ejemplo, si el texto que yo les mando, esta noticia científica o de divulgación científica, trata sobre los terremotos, entonces ustedes van a marcarme dentro del campo todas las palabras relacionadas con este tema de los terremotos. En el tenor van a marcar la relación entre participantes. Si dijimos que es una noticia, va a estar escrita en tercera persona seguramente, no va a haber adjetivos objetivos, porque una noticia no trata de establecer una relación de cercanía entre emisor y receptor, sino que al revés, trata de mantener una distancia. Entonces buscamos las palabras, pronombres o adjetivos que muestren esa distancia. Y después tenemos el modo, que es muy por encima, analizar los recursos de cohesión y de coherencia. O sea, qué es lo que hace a este texto coherente y cohesivo, no con el detalle que decimos en gramática textual, que si no sería demasiado largo, sino en general hacer un análisis así a vuelo de pájaro, si utiliza bien los conectores, si el texto es progresivo, si se nota que hay un buen uso de la pronominalización o un buen uso de los sinónimos. O sea, con eso ustedes pueden dar un pantallazo acerca de si el texto es coherente y cohesivo. Después, seguramente aparte, les voy a pedir que analicen en detalle la superestructura y la macroestructura. O sea, esa superestructura que ya la marcaron cuando analizaron el género, ahora lo van a marcar en el texto con detalle. En la superestructura también van a aparecer, tienen que marcar los recursos explicativos, sí o sí lo tienen que marcar porque es parte de la superestructura. Y entonces acuérdense que como recursos explicativos tenemos las citas de autoridad, las definiciones, las paráfrasis, las analogías, los ejemplos, los planteos de causas y consecuencias. Eso nos marcan en el texto. Y después, una vez que hicieron este análisis de la superestructura, tienen que hacer el de la macro. La macro es, entonces, pasar. El modo son los recursos de cohesión, Victoria. Esto que yo les dije, por ejemplo, ver si el texto tiene progresión, si hay un buen uso de sinónimos, si usa bien los conectores. Ese sería el modo. Y les decía, después en la macroestructura tienen que, una vez que ustedes dividieron el texto, acuérdense que tienen que aplicar las macro reglas. Pero nuevamente, como lo hicimos en detalle en gramática, no estoy pensando si les voy a tomar lo de las macro reglas. No, creo que no, porque si no va a ser demasiado largo. No, lo que les voy a pedir a la macroestructura después es que no, perdón, estaba recapitulando el tiempo que tenemos. Bueno, por las dudas se los explico, pero no sé si los voy a tomar.
Gramática textual. Sí, sí, todo se va acumulando. La idea es que ustedes, bueno, puedan enganchar todo y después utilizarlo todo junto. ¿Mm? Sí, sí, todo tiene que ser progresivo. Este, todavía no lo pensé bien, pero por las dudas, si les tomo la macroestructura, les digo lo que van a tener que hacer. Solamente van a aplicar la metaregla de supresión, ¿m? Para no complicarnos con las otras. O sea, solo aplican la metaregla de supresión, perdón, la macroregla de supresión, y una vez que suprimen con la macroregla, lo pasan abajo. ¿Se acuerdan que ustedes ponían introducción? Lo que les queda de la introducción. Después, las preguntas-respuestas, si ustedes en la macroestructura del texto explicativo lo que tienen que hacer es reponer las preguntas. En el texto que yo les decía de las hormigas, por ejemplo, a cada parrafito en general le corresponde una pregunta que está implícita. Ustedes acá la responden, la preguntan, perdón, explicitan la pregunta y la responden. Y después lo que les quedó de la conclusión. Este, claro, la pregunta, por ejemplo, si dice el texto, las hormigas pertenecen al grupo de los insectos. Entonces ustedes ponen, ¿qué son las hormigas? Responden la pregunta y responden con la parte del texto que corresponde. Como ustedes ya habrán aplicado la macroregla de supresión, no les va a quedar tanto. No es que van a volver a copiar todo el texto, sino que copiarían los que les quedó después de suprimir. Pero el primer paso importante, acuérdense que es la superestructura con los recursos. Es importante que marquen los recursos explicativos en este caso. Sí, el parcial es esto lo que estoy hablando, de cómo hacer el parcial, que es un análisis de un texto, de una noticia de divulgación científica, que es un texto explicativo. Entonces tienen que analizarlo como texto explicativo, analizar el género y el registro. Sí, 2 días, o sea, del viernes. No, no, no. Son 2 días. Yo lo subo el viernes, que yo les había mandado el mensaje. El viernes a las 12 de la noche ya está, lo tienen y lo entregan el sábado a ultimísima hora. Así que en realidad son 2 días completos para hacerlo. Sí, 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 sí. Tienen tiempo. Y después alguna pregunta teórica, este, pero muy sencilla, porque en realidad hay mucha práctica. Sí, lo pueden entregar, si quieren, lo entregan a las 2 horas de que yo se los mando. No hay ningún problema. ¿No? Ah, Dios, bueno, qué justo que. Pero bueno, pero tenés el. Sí, me lo entregan por mail a mi mail y, y ya les digo, tienen estos 2 días enteros para hacerlo. Sí, siempre es difícil enganchar una fecha que por ahí les convenga a todos. Se trata de elegir un día de la semana y un día de fin de semana, por si alguien trabaja el fin de semana o por si alguien no puede en la semana y lo hace el fin de semana. Esa es la idea. Eh, para el final después va a entrar texto argumentativo. Va a ser un poquito diferente el final, pero más o menos, o sea, los temas son los mismos, lo que pasa que la estructuración del final es diferente porque es más corto. Acuérdense que el final es presencial y si lo dieran a distancia porque viven lejos, igual lo dan en tiempo real, que es 1 hora y media, 2, así que va a ser otro tipo de examen. En el cuadernillo ustedes también tienen toda una parte de edición. ¿No? No va a entrar nada del proceso editorial, pero sí por ahí algo de la parte de cuáles son las labores del corrector, qué es un corrector de estilo, alguna preguntita de esas. ¿No? No el proceso editorial en sí, que está bueno sí que lo lean, o sea, está como información para que ustedes tengan un conocimiento de edición, eh, tengan un conocimiento de edición que es importante. Lo de la clave de corrección igual, Cecilia, este, no se usa así tan específicamente. Cuando si uno va a trabajar una editorial, conviene con el editor algunos signos. Está bueno que sepan algunos, por ejemplo, cómo indicar mayúsculas, minúsculas, cómo indicar, no sé, punto seguido, punto aparte, versalitas, esas cosas generales. No hace falta tan específico porque ya prácticamente no se usa tanto eso, pero sepan algunas generalidades. Está bueno que lo sepan o que tengan una idea. Claro, ustedes, está bueno saber lo de edición porque
de alguna manera, correctores y redactores necesitan saber edición. O sea, es importante porque son carreras que están todas muy relacionadas. Y si ustedes tienen conocimiento de edición, también es un plus a la hora de corregir, a la hora de trabajar en una editorial, saber de edición. Los ayuda no solo para corregir, sino que les da como una competencia más para presentarse en un trabajo. Así que léanlo porque está bueno estar informado sobre ello. Y sí, bueno, leerlo de corrección de estilo, lo que es un corrector de estilo, etcétera. Y sobre eso les haré alguna preguntita así muy específica y muy fácil en realidad, porque son temas fáciles. Lo más complicado, si quieren, y no tanto, es toda la parte de análisis textual, que les repito, no importa que ustedes hagan bien, a ver, que me digan que el texto, por ejemplo, tiene un campo adecuado, si estamos hablando del registro, si no me pone ningún ejemplo. O sea, si no hay ejemplos, el análisis el análisis textual que hacen ustedes, no tiene demasiado sentido. Entonces, acuérdense siempre de dar ejemplos. Estoy buscando a ver si encuentro el modelo de parcial, a ver si quiero fijarme si me olvido de algo. A ver, espérenme un minutito que voy a revisar el parcial. Sí, lo que les dije. Sí, perfecto. Sí, es lo que le estaba diciendo, no revisé el parcial por las dudas. Son esos temas. No sé si tienen alguna pregunta para hacerme, porque bueno, otra vez charlábamos de lo poco concurrido del foro, que ustedes me decían que más o menos tenían todos los temas sabidos y que ya lo habían charlado en sociolingüística, así que no sé si tienen alguna pregunta. Ah, sí, lo que pasa es que eh, uno puede analizar el humor de un texto a partir de estas nociones de género o de registro. Por ejemplo, si uno está analizando un texto que creo que el que tienen en el práctico ustedes es género militar, porque es un parte militar. Si uno tiene un género militar, ese género tiene un determinado estilo. El estilo militar, por ejemplo, es un estilo formal, un estilo que aparte se caracteriza por un género que se caracteriza por una temática en particular. Y justamente el texto que tienen ustedes, en el trabajo práctico, tiene un tema que no es estrictamente militar, porque es la contratación de un servicio de prostitutas para los soldados. O sea, no es un tema esperable dentro de un texto militar. Como tampoco es esperable cierto grado de informalidad que tiene el texto, ¿no? Eso tendría que ver con el estilo. Pero eso arrastra otras inadecuaciones o otros lugares donde se verifica el efecto humorístico. Por ejemplo, hay un vocabulario que no es el esperable. O sea, dentro del campo también aparecen algunas, si se quiere, inadecuaciones que provocan el efecto humorístico. Y también en cuanto al tenor, se establece como una cierta familiaridad entre emisor y receptor, que no es lo esperable en un texto militar. Entonces, todo eso genera humor. ¿Por qué? Porque se está trabajando, en realidad se está parodiando un texto militar. Cuando hay una parodia, hay una alteración de los recursos o de las herramientas que tenía el texto original. Entonces yo tengo que empezar como a descontracturar o tengo que empezar a desarmar las características del texto original para que produzcan humor. En este caso, si intervengo en el estilo o intervengo en el registro o también elijo un tema que no es el adecuado, estoy provocando humor. Yo diría que los apodos tienen que ver con el tenor porque establecen grado de familiaridad entre emisor y receptor. ¿No? Lo que es informalidad es tenor, no campo. O sea, el campo es un vocabulario
Este, a ver, también podría ser, si querés, pero en este caso me parece más que al establecer, es clarito que un apodo establece informalidad entre la relación emisor y receptor, porque para alguien mencionarlo con un apodo tenés que tener confianza. Y si tenés confianza, la relación es más estrecha. Y un parte militar no debería tener o no debería establecer una relación tan estrecha entre emisor y receptor. ¿Mm? Sería eso más o menos. No sé si tienen alguna, no, por favor, si tienen alguna preguntita más. Ah, sí, por favor, mírenlo, porque en el cuadernillo ese que subí está la manera en que eh, les pido que analicen los textos, que en realidad sería la misma. Yo antes daba sociolingüística también, que después la tuve que dejar. Es la manera en que, bueno, era esperable también que hicieran los trabajos de sociolingüística. Pero bueno, los pudieron hacer igual sin mirar ese cuadernillo, pero siempre ayuda un montón, porque es, bueno, es la manera que el detalle, claro, ahí están, en el cuadernillo están detallados los análisis y hay ejemplos de textos explicativos y de textos argumentativos. Ejemplos de los dos. Pero no se olviden que para el parcial es solo texto explicativo. Recuerden que un texto explicativo es un texto objetivo, un texto en el cual hay una relación asimétrica entre emisor y receptor, porque el emisor siempre sabe más que el receptor. Es un texto que tiene esta superestructura particular que habíamos señalado antes. Es un texto que la finalidad es informar, es explicar, es mostrar claramente un tema, y es un texto que utiliza determinado tipo de recursos para generar la explicación. Los textos explicativos pueden ser eh, de científicos o de divulgación científica. Los científicos están destinados a especialistas y los de divulgación científica están destinados a público general. Eh, Hay los recursos estos que utilizan los textos explicativos son compartidos con los textos argumentativos, menos dos. En un texto explicativo no puede haber preguntas retóricas y en un texto explicativo no puede haber, eh, no puede haber preguntas retóricas y no puede haber concesiones. Una concesión es un recurso en el cual se defiende una postura, pero por un momento parece como que se está defendiendo la postura contraria, pero en realidad es para rebatirlo. En general tiene una estructura muy reconocible las concesiones. Les pongo un ejemplo. Si bien este, la violencia, o si bien, vamos a poner esto, si bien el fútbol, si bien el fútbol genera violencia, claro, lo que vos decís, si bien el fútbol genera violencia, no toda violencia proviene, o mejor dicho, como si bien el fútbol genera violencia, no es culpa del deporte en sí mismo. Entonces yo estoy diciendo, por un lado, poniéndome, parece que a favor de, de la primera postura, pero después la refuto. Sí es para el final, lo que pasa es que les digo que no pueden marcar concesiones en un texto explicativo. O sea, los dos recursos que no pueden marcar son las preguntas retóricas y las concesiones. Y además, un texto explicativo no puede tener hipótesis. O sea, esto para un poco, estábamos definiendo lo que es un texto explicativo. No son textos con hipótesis y no tienen y presentan, hay dos recursos que no deberían tener, que son el texto
la concesión y las preguntas retóricas. Y por último, no debería aparecer la segunda persona en texto explicativo. Si bien ahora se está usando para algunos tipos de textos, por ejemplo, los textos para chicos los textos de la primaria, se empezó a usar hace un tiempito mucho la segunda persona como una manera de acercar el texto al chico. En realidad no se debería usar, pero bueno, dentro del ámbito escolar, a ver, es entendible o justificable. Si no, el texto explicativo trata de mantener siempre distancia con el receptor, porque no lo involucro al receptor. O sea, soy yo el que le estoy explicando a través de mi texto, no necesito involucrarlo. Esto un poco para para caracterizar un poquito lo que es el texto explicativo. Sí, decime las dudas. Yo no les pido que analicen igual las dimensiones textuales, sino que lo de las dimensiones textuales lo pueden incluir en el análisis como ustedes quieran, pero pregúntame puntualmente lo que necesiten. ¿Dónde tenés dudas? Sí, sí, tienen texto objetivo, en realidad se van como superponiendo. No, en realidad es lo que venimos diciendo, tiene que ver con el género y con el registro, pero visto desde las dimensiones. Lo he visto desde, a ver, ¿qué son las dimensiones? Para que lo entiendan, es una categoría como más general. Las dimensiones estas funcionan en todo tipo de texto. Y entonces uno tiene esas 4 categorías generales y las va aplicando en los diferentes textos. Pero en realidad es mucho de lo que ya venimos diciendo. Por eso no se los tomo aparte, sino que funciona como lo estuvimos viendo. Por ejemplo, si yo estoy diciendo que el texto es explicativo, es objetivo, ahí vemos cómo funciona esa primera dimensión de objetividad-subjetividad. O sea, un texto explicativo no debería ser subjetivo, sino que tiene un predominio o una presencia absoluta de la objetividad. En general, las dimensiones es eso. Sí, las dimensiones son categorías grandes que se pueden aplicar a todo tipo de texto. Lo de objetivo expresivo es lo que te decía recién, expresivo o subjetivo. Un texto puede tener o no narración. O sea, hay textos en donde no es esperable tanta narración. Por ejemplo, un texto explicativo no es esperable que haya narración. Podría haber, pero la narración es más de un texto, un texto literario o de alguna noticia también. Pero otro tipo de noticia. Quizás no en una noticia científica uno no esperaría una narración. Si bien podría haber. Interacción versus información tiene que ver también, como les decía antes. Un texto explicativo no debería establecer la interacción entre emisor y receptor, sino que apuntar más a la información más despojada o a la información más distante del receptor y no establecer una relación con el receptor. Y por último, la información lógica y la situacional tiene que ver con las marcas que me permiten anclar al texto a determinado momento. Si yo en un texto digo, hoy en este año 2017 estamos acá reunidos, ese texto tiene una gran carga de información situacional, porque me ubica en un tiempo y espacio, pero hay textos que no permiten para nada reponer cuál es el tiempo y el espacio. Interacción, sí, Cecilia, apunta a todo lo que es argumentativo. La interacción apunta más al argumentativo o a la literatura, por ejemplo, si querés. Y Cecilia, me decís, sí, o sea, todas las 4 dimensiones, o sea, estas 4 dimensiones aparecen en todos los tipos textuales definidos. Entonces uno puede analizar cómo trabajan en un cuento, cómo trabajan en noticia, cómo trabajan en un texto académico. Claro, pero tratando de dar ejemplos. Ya vos lo vas caracterizando, pero le das ejemplos. Por ejemplo, no hay narración, pero está presente la información. ¿Por qué? Por tal cosa. Este, está bien. Si hay información abstracta o situacional, me decís que hay información situacional, bueno, ¿cuál es? ¿Dónde están las marcas de tiempo y espacio? Estilo objetivo. ¿Por qué es objetivo? ¿Porque usa la tercera persona? ¿Porque no usa la adjetivación? O sea, un poquitito explicar también por qué lo ponen. Claro, explicar
todo lo que den en el análisis de texto, lo que sea, acuérdense que tienen que dar ejemplos, porque si no queda muy incompleto. Buenísimo. Bueno, no sé si tiene alguna otra preguntita. Bueno, si no las dejo, cualquier cosa igual me escriben, ¿sí? Pero bueno, las dejo que sigan estudiando o haciendo trabajos prácticos, cada uno lo suyo. Bueno, gracias por venir, por estar, por lo menos así se justificó un poco la videoconferencia. Sí, a seguir. Ah, vos sí que ya estás guardando en caja. Sí, vas matizando, Cecilia, entre leer y mudarte. Igual las mudanzas son agotadoras, pero es lindo porque uno va a una casa nueva, ¿viste? Sobre todo nuevo está bueno. Sí, bueno, el sábado es el único día que me parece que compartimos todos. Por ahí uno le puede dedicar un poco más de tiempo. En la semana todos trabajamos como locos. Bueno, chicas, les mando un beso, gracias. Un abrazo, que la pasen bien. Bueno, vos Ceci, que la mudanza salga muy bien. eh, que vayas a una casa linda y que seas feliz ahí, que eso es lo importante. Les mando un beso grande. Bueno, chao, chicas. Abrazote.